Claro, claro, sí. Los doctores Héctor Paglia, Luis Ferraro. Gracias por venir. Gracias por estar. Contrario, gracias. Bueno, decía Alfredo, bueno, ya faltan 15 minutos nada más, ¿no? 18:15. 18:15 del día viernes, porque hoy es día viernes y estamos cerrando este programa de fin de semana. Se cierra el canje. ¿Y después qué? Primero, ¿cómo lo ven? Yo creo que los santacruceños van a ser los primeros que van a festejar. Y le explico por qué. El presidente se ha cansado de reiterar de que cuando Argentina salía del default, repatriaba los fondos de Santa Cruz. Muy irónico. Entonces, no, es muy objetivo, lo han dicho en todos lados. Está bien. O sea que creo que la semana que viene en Santa Cruz, con los intereses de vengado, van a entrar algo más de $1.000 millones, lo cual van a tener para festejar largamente. Esa es la primera conclusión. Después veo que va a tener muy distintas lecturas, ¿no? El éxito político es obvio, pero se va a leer muy distinto. Desde la izquierda, claramente esto no agrada porque Argentina ha cumplido muy sumisamente con el Fondo Monetario, con los organismos multilaterales. Digamos que solamente ha producido una exacción en el porcentaje de los bonistas particulares. En definitiva, se ha contado con la muy estimable colaboración de los Estados Unidos para que esto llegara a feliz término. Claro. Y bueno, todo esto no va a ser bien leído por la izquierda. Y por la derecha sí lo va a festejar. Lo va a festejar porque lo va a festejar primero por la misma razón que la izquierda va a protestar, porque se cumple rigurosamente, se paga al día al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, porque se han compensado los bancos, porque en definitiva todo lo que el gobierno paga lo oculta y lo que hace exhibición y orgullo es de lo que no atiende, de lo que no paga. Y para la derecha, bueno, siempre habrá una justificación. Es un presidente que quiere parecerse a Castro, pero está lejísimo de él. En definitiva, es una exhibición política casi obscena de este hecho de que Argentina no cumple, no paga, lo transforma en un argumento político y allí perdemos un poco todo. O sea que creo que en el universo político argentino va a haber lecturas muy disímiles. Pero me parece que es un falso argumento el de decir no pago, digamos, al menos en un doble mensaje de cara a la sociedad, porque no se paga con el hambre del pueblo. Sin embargo, como usted decía, la rigurosidad con que Argentina ha cumplido con el Fondo Monetario Internacional, no solamente reconociendo el 100% de la deuda, sino pagando durante este periodo casi 7.000, 8.000 millones, junto con lo de Duhalde, cerca de 11.000 o 12.000 millones, creo que nunca en el país, desde muchos años en esta parte, se ha pagado cash al Fondo Monetario como ha sido, ¿no? Sí, así es. Yo creo, compartiendo lo que señala acá el doctor Ferraro, en orden a lo que es el proceso de canje en sí, no hay que confundirse, como bien se dijo en la introducción, con falso exitismo y con falta de memoria. Yo creo que el proceso de canje es una condición necesaria, pero no suficiente, que Argentina tiene que enfrentar para poner en marcha una agenda muy difícil, una agenda que está todavía en blanco de cara al futuro. En este aspecto yo creo que, hablando de la falta de memoria, no hay que olvidarse que Argentina terminó adecuadamente el proceso del Plan Brady. Argentina terminó adecuadamente la negociación que desembocó en el blindaje, y esta parecían los puntos de partida de un país distinto, de un país de crecimiento sustentable, de mayor equidad en la distribución del ingreso, con reformas de fondo necesarias que lo pusieran dentro del concierto de los países más desarrollados del mundo. Todo esto no sucedió y llevó a la Argentina a una frustración permanente que desemboca en una crisis mayúscula hacia finales del 2001. Por eso yo creo que no hay que inclinarse ni por aquellos que desafortunadamente dicen quien no entra al canje se queda con un papelito sin valor,
o el propio presidente que dice hemos hecho la mejor negociación y la más exitosa del mundo. Creo que en esto no hay que hablar de éxito, ustedes bien lo dijeron al comienzo. Creo que no debemos creernos los argentinos y mucho menos la clase dirigente e instalar que un buen porcentaje de adhesión es equivalente a haberle hecho una gambeta propia de la viveza criolla al mundo, sino que hay una serie de facturas que vamos a tener que afrontar, que debemos ser muy claros en los números cuando se dé la información definitiva, que son 91.000 millones de dólares los que están sujetos a canje, no 81.000 millones. No tenemos que estar jugando como si fuera una lotería por un mayor o menor porcentaje. Lo que sí hay que aspirar, que cualquiera sea el porcentaje que se obtenga, el grupo de los 7 y el Fondo Monetario Internacional, por lógica consecuencia, acepte emitir una declaración de salida del default de Argentina. Este es el comienzo de la nueva historia en donde se va a poner a prueba la capacidad de la clase política por un lado y de todo el sector dirigencial argentina, de la puesta en marcha de todas esas medidas que el país reclama precisamente para lograr un crecimiento sustentable. ¿Es posible conseguir lo que manifiesta Paglia, doctor Ferraro? Es decir, el certificado de buena conducta, es decir, el default terminó. Bien, yo creo que sí. Si es como se estima un porcentaje tan alto, hay que tener presente que esto le conviene a la comunidad financiera internacional en el sentido de que Argentina en definitiva termine con este problema, que el Fondo Monetario, a la Argentina salir de default, no va a tener que previsionar obligadamente parte de sus activos, igual que el Banco Mundial y el BID. O sea, a todo el mundo financiero le interesa que esto culmine. Y sobre todo en los Estados Unidos, que es el principal aportante sobre todo del fondo. O sea que este, bien dicho, certificado de buena conducta, yo creo que lo podemos esperar y que es muy necesario. Y quiero remarcar lo que decía Héctor recién. Recordemos que hemos festejado el blindaje, que De la Rúa festejó el blindaje y no fue muy mal, y que Cavallo festejó el mega canje y también no fue muy mal. O sea, el exitismo es el peor consejero en estas circunstancias. Ahora, decía algo también Paglia que yo quería apuntar, que es, digamos, el día después de lo que fue el Brady, lo que fue el blindaje. Sí. Es decir, se aseguraba un nuevo paso de la Argentina para incorporarse al primer mundo con una serie de transformaciones, una serie de reformas que se debían, que finalmente no se hicieron. Ahora, todas esas reformas se trasladaron en el tiempo, se fueron acentuando y hoy son mucho más críticas que lo que ocurrió con el Brady, que lo que ocurrió con el blindaje. ¿Por qué? Porque pasó mucha agua bajo el puente, las reformas no se hicieron y la situación interna, la crisis sistémica de lo que ustedes hablaban, finalmente se acentuó. El tema es sostener el crecimiento, ¿qué va a pasar con el dólar? Inflación, la relación nueva con el Fondo Monetario, la relación empresas, sindicatos, que decíamos nosotros al comienzo, toda esa serie de asignaturas pendientes. La ven como probable porque si esto simplemente se transforma en un acuerdo por el acuerdo mismo y no se piensa de cara al país en los próximos años para tratar de cumplir con el acuerdo y cumplir con esas reformas, me parece que estamos equivocando el diagnóstico de nuevo. Bueno, sin duda. Una de las ventajas que se pueden apreciar de este proceso a futuro es que condiciona una serie de variables de la economía. O sea, prácticamente, para decirlo en términos muy sencillos, ya sabemos qué tenemos que hacer en un montón de frentes. Sabemos cuánto debe ser nuestro superávit, sabemos tantas variables que antes no conocíamos. Es hora de empezar a implementar todas las reformas que hagan falta para cumplir con esos objetivos en un proceso ya de largo plazo, que es de 35 años. Si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, bueno, este es un país que prioriza algunas variables por sobre otras, y me temo que en el año 2005 la principal sea la agenda electoral, y en consecuencia darle prioridad
a esa variable por sobre las realidades que tenemos que asumir y las reformas que hay que implementar, mucho me temo que volvamos a cometer ese pecado. Después hay temas que no son menores, que no son de mañana, pero que vienen muy postergados. Para poner un ejemplo, las tarifas públicas. ¿Cuánto tiempo resiste un país sin regularizar esa cuestión? Que tiene que ver con lo que van a pagar los usuarios, los consumidores, pero tiene que ver también con la política de inversiones de las empresas y tiene que ver con la productividad en definitiva de la Argentina. Y así todo este colchón, esta esponja que ha significado el canje para decir esperemos, bueno, ha llegado al punto final, ahora hay que sentarse a trabajar. Lamentablemente tenemos elecciones en octubre, no porque no me gusten las elecciones, no, totalmente de acuerdo. Porque en función de ese objetivo se postergan todos los Hay una otros, gimnasia, una historia en la política argentina que de lo que Ferrero decía con mucha certeza, es decir, priorizar el hecho político a las obligaciones contraídas y las responsabilidades que tiene el gobierno en sí mismo, es decir, como gobierno, como gobernar. Digo, si usted me dice, no, bueno, estamos en Chile, a lo mejor las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Porque hay una planificación. Ahora, el tema es, todo esto, con este marco, con esta dirigencia, con estas dudas que tiene Ferraro, que las tenemos todos, absolutamente todos, ¿se podrá? Bueno, yo creo que, usted recién se preguntaba, ¿es probable? Yo creo que es posible. Ahora, la probabilidad va a estar en la voluntad política. Para que la gente lo tenga claro, en qué debemos ver al gobierno en los próximos meses. Más allá de la inquietud y la zozobra que provocan no las elecciones, como bien señala Luis recién, en sí mismos, sino el hecho de que estemos en un año electoral. Debemos ver un gobierno primero decidido a dar señales muy claras de seguridad jurídica, señales muy claras de lucha contra la corrupción, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, así sea el más íntimo amigo del presidente o quien pudiera estar involucrado. Y en materia económica, la agenda de cortísimo plazo no es menor. Tenemos bonos post-default con vencimientos por el orden de los 10.000 a los 12.000 millones de pesos durante este año, que, si el canje es exitoso, va a permitir su refinanciación accediendo al mercado de capitales. Pero debemos ver un gobierno trabajando profundamente en una reforma fiscal frente a un esquema mundial que se está tornando muy complicado para nuestro sector que más provee en materia de ingresos, que es el sector agropecuario. Precio de los commodities con debilidad con respecto al año anterior, el valor del dólar debilitándose, la tasa de interés creciendo. Entonces, si pensamos que vamos a ir con este nivel de retención y vamos a tener al campo protestando en la calle en breve, debemos verlo al gobierno con vocación de una reforma fiscal. Debemos verlo al gobierno con vocación de una reforma en la forma que administra los impuestos, en la política monetaria, con bases muy concretas de qué es lo que se pretende, ya no para la etapa del diario siguiente, sino en los futuros años. En la medida que esa vocación, que esos hechos nosotros los veamos y veamos a ese gobierno trabajando en ese sentido, podemos ser optimistas. Si seguimos viendo al gobierno en la diatriba de la tribuna política o preocupado de cómo arman los distintos gobernadores las listas para las candidaturas a diputados nacionales en las elecciones de octubre próximo, indudablemente que vamos a entrar en un camino donde ya no hay excusas. Yo les propongo que vayamos a un corte. Cuando regresemos, la idea es cerrar el programa pensando en el televidente. Es decir, después del canje, ¿qué le espera a la sociedad? Ya volvemos. Bien, decíamos que queríamos conversar ahora sobre el televidente. Se debe preguntar, bueno, una vez que esté terminado el default, el canje, ¿qué va a pasar con nuestras vidas, con la vida de los argentinos? Pero, y hay una pregunta, antes porque me imagino que algún televidente debe tener algún bono, y ese a lo mejor dicen, no quiero entrar en el canje, ¿qué va a pasar con esa gente? Bueno, me parece que eso también está resuelto, que no se ha tomado debida razón de los últimos hechos legislativos y judiciales. Por ejemplo, todos aquellos bonistas que están en jurisdicción argentina,
que tienen bonos bajo jurisdicción argentina ya saben exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque hay un artículo de ley Cerrojo, o sea, este ordenamiento legislativo, a más de una comunicación de la administración de la Corte, obviamente con el consenso de la Corte, que le está diciendo, ustedes acceden a esto. ¿Qué es esto? Con lo cual se anticipa el fallo de la Corte a futuro sobre el tema. Perdón, que eso es de una gravedad jurídica total. Bueno, sin perjuicio de eso, que sí, claro, lo podríamos discutir, ya sabemos cuál es el criterio de la Corte. Claro. Y esta es una ventaja para todos aquellos bonistas. Claro. Primero, la especificación va a ser declarada constitucional. El plazo de 35 años va a ser declarado constitucional en función de la emergencia económica de la Argentina. Y no va a confirmarse la quita, con lo cual la solución es darle a todos aquellos que tienen juicios pendientes bonos a la par, que es de alguna manera lo que resuelve también la ley Cerrojo. Quiere decir que todos aquellos que han demandado en la Argentina razonablemente pueden prever recibir bonos a 35 años por el 100% de su capital, pero en pesos más ser, con la tasa de interés que fija ese bono. O sea, es un problema resuelto. Y los que tienen jurisdicción extranjera, bueno, van a tener seguramente un fallo a favor, donde se va a reconocer la intangibilidad de la moneda de constitución del bono, el plazo y la caída, o sea, el incumplimiento de la Argentina, y les va a costar ejecutar. No van a poder ejecutar esa sentencia. Para ejecutarla con un tribunal argentino van a tener que someterse a la jurisdicción de la Corte y en definitiva a la jurisprudencia de la Corte. En definitiva, quienes no aceptaron el canje van a terminar en pesos a 35 años pero sin quita. Excluyo de este comentario a los fondos buitres que están posicionados en series especiales que tienen todavía una chance mayor. Claro. Pero me refiero al bonista en general. Doctor. Sí, que es el más perjudicado, el bonista común. Sobre todo el bonista indirecto, que es el aportante de las FJP. Está bien. Que indudablemente hay en esto que hablábamos recién. Por eso es fundamental que el país ponga en marcha un proceso de crecimiento sustentable. Claro. Porque ahí, ya con la primera medida que en su momento tomó Cavallo como ministro, de obligar que la liquidez de las AFJP fuera a comprar bonos que él de antemano ya sabía que no iban a poder ser atendidos en tiempo y en forma, y luego el hecho del canje y de cómo queda reestructurada la deuda, introduce dentro de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones una bomba de tiempo a futuro que puede ser desactivada en la medida que Argentina crezca, de que estos bonos tengan liquidez, vayan aumentando su cotización. ¿Por qué? Porque son los únicos que están pensando en tener, como se dice en la jerga técnica, finish los bonos, es decir, no son bonos que los que tengan la FJP que estén sujetos a la especulación diaria de su valor. Pero ese es un elemento importantísimo. Y el otro, lo que señalaba al final el doctor Ferrero, en el sentido de que el tenedor del exterior va a obtener fallos favorables seguramente. Lamentablemente no hay ningún indicio de que el gobierno tenga vocación de cumplir con esos fallos. Claro, por eso lo importante de un alto porcentaje. Claro. Porque un porcentaje bajo implica como contracara un alto porcentaje de gente que queda con posibilidad de acudir a esta vía legal y significa minarla a la Argentina de juicios que eventualmente son positivos para el demandante y que después, al no cumplirse, tornan mucho más grave el problema de seguridad jurídica. Para el ciudadano común o para el empresario, para el pequeño y mediano empresario, todo se circunscribe a este certificado de buena conducta que puede tener la Argentina. Es el primer paso, pero solo el primer paso, porque si pudiéramos ser previsibles, si el gobierno diera muestras de solvencia, de prudencia, de tolerancia, de planificación, de reglas de juego claras a futuro, bueno, este primer paso se complementaría con lo que hace falta para que el país salga adelante. No va a ser automático la vuelta del mercado de capitales.
va a ser muy de a poco. Un poco tal vez lo que se señaló al principio, algún fondo golondrina, alguna inversión muy puntual en un negocio de alta rentabilidad, pero para que el flujo normal que merece nuestra dinámica económica esté en su punto óptimo, va a pasar un tiempo. Hemos provocado mucho a la comunidad internacional como para generarnos una confianza rápida, ¿no? Y tengo claro también que el mercado se va a abrir primero para el sector privado de primera línea y un poquito más tarde para el sector público, ¿no? ¿Pablo? Buena hora que así sea. Sí, Me gustaría verlo al sector privado muy activo en proyectos de producción y de crecimiento y no al sector público demandando crédito. Pero fíjese qué importante, porque al principio cuando se hablaba de cuál es la consecuencia inmediata posterior al canje, Argentina es muy factible que se vea inundada de capitales de portafolio de muy cortísimo plazo si el canje es exitoso. Argentina inmediatamente debería estar diseñando un sistema al estilo del que tiene Chile para regular este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque esos capitales no son los que van a provocar el crecimiento, van a venir a especular con fuertes crecimientos que puede haber en rendimiento en materia de tasa de interés, en inversión en bonos, en inversión en acciones, con un tipo de cambio que si no es sostenido por el propio Banco Central, como vemos todos los días, cae. Imagínense que las tasas de retorno que pueden obtener son mayúsculas y eso puede durar un año. El gobierno no debe fomentarlo, todo lo contrario, debe tomar medidas. Estas son también las cuestiones que debemos ver al Banco Central. Me gustaría ver un presidente del Banco Central muy activo en este sentido, trabajando en conjunto con el ministro de Economía para afrontar esta serie de circunstancias que pueden envolvernos en un falso clima de euforia financiera que después ya sabemos en qué termina. Bien, hace 7 minutos que llegué a cerrar el canje. ¿Optimista? Bueno, quiero escucharlo al presidente. Si el presidente dice que este es un triunfo de la comunidad argentina contra la usura internacional, no puedo ser optimista. Si el presidente dice que la posición argentina era la posible en función de la crisis y que vamos a hacer un esfuerzo por cumplir con nuestras obligaciones y que vamos a salir adelante, soy muy optimista. ¿Doctor? Bueno, si el doctor Ferrero está basándolo en eso, desde ya le digo que vaya siendo pesimista, porque creo que el discurso político ya lo conocemos. Sí creo que además de los argumentos que dé el gobierno, tenemos que ver los hechos. Es decir, le repito, la salida del default es una condición necesaria, pero no suficiente para afrontar el crecimiento. Si cumplimos esa condición necesaria, ojalá se pongan en marcha todo lo demás que hace falta para que sea suficiente el esquema para tener un país mejor en una agenda de mucho sacrificio para los futuros De todas años. maneras, en favor del doctor Ferraro está que Kirchner amaga con izquierda y termina pegando con derecha. Bueno, sí, Es decir, que todo ese discurso petardista o de palabras grandilocuentes, fuertes, se diluyen después en los hechos. Bueno, eso es histórico en la Argentina. O sea, se acomoda a la realidad inmediatamente. O sea que en beneficio de Ferraro está eso también. Gracias por haber venido. Por favor. Ya volvemos. Bien, hemos llegado al final de un programa donde se ha hecho un análisis de una profundidad intelectual muy importante con la cual se puede no estar de acuerdo desde el punto de vista ideológico, pero sí en cuanto a la seriedad en la que se ha tratado el tema. Sí es fundamental dejar en claro algo. Lo decía Ferraro sobre el final del programa y tenía la controversia sobre optimismo y pesimismo que planteaba Paglia. Todo depende de la racionalidad política. Si la política vuelve naturalmente a inmiscuirse dentro de los aspectos fundamentales del entramado de la economía y del desarrollo de esa economía de cara al futuro, volveremos a retroceder en la historia. La historia es muy rica con respecto a estos temas. Si la racionalidad política implica de alguna manera ser responsables de cara al futuro, habremos dado un paso adelante. Todo depende, vuelvo a insistir, de que esta dirigencia política alguna vez
se ponga los pantalones largos, miremos hacia atrás la historia, recojamos de ella la experiencia y miremos de cara al futuro, porque Argentina no puede volver a tropezar con ningún tipo de piedra. Argentina está en su última oportunidad, en su última instancia de ser un país serio y responsable o perseguir, o seguir, continuar siendo un país con riesgos serios de continuar, de acentuar, de profundizar el título de país bananero, el cual ha sido de alguna manera justificado por una dirigencia política absolutamente irreprochable. ¿Será esta la hora de la verdad? Queda para reflexionar. Hasta el próximo sábado.